Mr. Bat? Mr. Bird? Okay, it's Oh, a dove. It's a dove. Smells like cleaning. Hey! Let me see your hands! 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 Hey! 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 Este material inquietante fue grabado por Jake, un youtuber bastante conocido que quizás reconozcas por su canal Jake Ghost Hunter. Durante más de 2 años, Jake llevó a su audiencia a adentrarse en el mundo de lo paranormal, explorando casas embrujadas, edificios abandonados y sacando a la luz las historias ocultas entre sus paredes. Sin embargo, esa noche en particular ocurrió algo que no solo sacudió a Jake y a su acompañante, sino que incluso terminó involucrando a la policía. La velada comenzó como tantas otras de sus exploraciones, entre bromas y risas mientras conducían hacia una escuela con fama de estar embrujada. El ambiente era relajado y nadie imaginaba cómo iba a terminar todo. Al llegar, estacionaron frente al edificio y se pusieron a leer sobre su pasado. Las historias detrás de la supuesta actividad paranormal eran perturbadoras, pero después de haber llegado tan lejos, decidieron entrar. Con el corazón acelerado y una mezcla de emoción y tensión, se prepararon para cruzar la puerta. Dude, this is gonna be terrifying, man. Let's go into the Liberty School. The third floor, dude. Shadow figures are extremely common. If there's anybody here, any spirits, children, teachers, principals, janitors, we're here to talk to you tonight. En el instante en que cruzaron el umbral, una sensación de terror los envolvió por completo. Era como si algo, o alguien, ya los estuviera observando desde la oscuridad. Hello? Holy moly. Someone just got thrown, dog. Can you walk towards us? Whoa, bat. Where, dude? Bird. What the hell was that? It's a bat, I think. It is a bat. Oh. Oh no, this isn't good. No, that's not good. This isn't good. Oh crap. Hey, bat. Hello? Hey, mister. It's right there, you see it? Mr. Bat? Mr. Bird? Okay, it's Oh, a dove. it's a dove. Pigeon. It's a pigeon. We got him. Hey, buddy. Alright, let's keep exploring, bro. Let's work our way down. Al principio intentaron tomárselo a broma, atribuyendo esa sensación al susto que le dieron a una paloma. Pero en el fondo, ambos sabían que aquello no era más que el comienzo. Such an eerie feeling. I don't like it. I don't either. Should I keep walking, dude? Yeah, let's just keep walking. Okay. What? I hope that was a bat clear down there, but I 100% saw a black ball just go across the middle of that hallway. Serious, Yes, We dude. should go check it out. Anyone down here with us? We're here to communicate. Mientras avanzaban por los pasillos apenas iluminados, con los nervios tensos, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentían que se estaban acercando a algo que no podían explicar. What is that? What is that? Dude.
frozen in fear. Sounds in the running. How do you explain like 10 running footsteps? No. Since we're getting a ton of weird things right here, let's just set up in the middle, put gear all around us, and see what happens. Alright, so now we're sitting on the 3rd floor hallway. The REM pod just went nuts, so now it's time to see exactly what is up here with us right now. Can you go like that, bro? Again? Yeah, let me take my bag off. 3, 2, 1. Dude, it's a different vibe. Yeah, it's horrible. So guys, look at Noah's camera. That is what we're seeing right now. Can you touch that REM pod again, that red light? Touch one of our pieces of equipment. Dude! Bro, what the hell was I that? just saw a ball of light right in front of me. No way. Yeah, it was like, it looked like a freaking like a plasma. Dude, what was that bang? I don't know, that was loud. I just heard a kid go, hey. Yeah, it was like... Oh my god! Back away if we heard your voice! Was that someone else? Can you touch that again? Dude, right when you heard the kid's voice. Dude, what is happening, man? I don't know. But that was a clear voice. Yeah, it was like, hey! It was like a, hey! I heard like weird. And then the freaking REM pod went off, detecting an energy surge. Creyendo que ya habían explorado lo suficiente de ese sector, resolvieron dirigirse hacia otra parte del edificio. Sin embargo, antes de avanzar demasiado, un sonido rompió el silencio. Algo que los dejó completamente paralizados. So guys, we are going to... Has this been on? What was that? What the actual fuck was that? Right, we're in this inbox, dude. Oh my god. Hello? Oh my god. Right when we're about to go alone, dude. Wow. Dude, that sounds like one of the walls just crumbled, actually. Or the desk, dude. The story about the desk. And guess where all the desks are in the school? They're backstage in that room, dude. All the chairs. Yeah. What's the REM pod doing? Who just made that sound? I'm shaking so bad. There's just a phone. What if that was the front door being like pushed up because of the stick? Should we go check real quick before we do this? Dude, okay, let's go. El miedo se disparó de golpe. Pensaron que quizá había otra persona dentro del lugar, tal vez un ocupante ilegal o algo mucho más inquietante. Bajaron las escaleras para intentar calmarse y prestar atención a cualquier movimiento. Pero ese silencio absoluto resultó aún más perturbador. Con la intención de cambiar la dinámica, tomaron una decisión arriesgada y se separaron. Fue en ese instante cuando todo empezó a salir mal. Jake! Oh my god, Jake! Was that inside? Yeah. Shh. Get down here now. Now get down here, dude. No, you come with me, bro. That was on my level. Call the cops on my phone now. Call the cops. Call the fucking cops. Call the fucking cops. Just get down. Turn the lights off. That was gunshots. That was gunshots. Shut. Just sit down. Turn the light off. I'm at the old Liberty High School. There's shots fired. Please come here quick. Okay, stay on the line, please. Are you guys in a safe spot right now, hiding?
Kind of, but not really. Okay. And what can you necessarily hear? I just hear them. I heard them mess with the door. Did you see anything? No, we just heard the gunshots right outside, and I ran up here, and then we hear them entering. Or it sounds like it. Okay. Where does it sound like the shots came from? Outside by on the north side. Yeah, we hear those. Okay, sounds good. I might put you in the pocket real quick. Okay. Put your hands up. Pull a stick up. Thank you all. Yep. We go over here. Aún alterados, los chicos relataron más tarde todo lo que habían vivido. Cuando la policía escuchó su testimonio, no dudó ni un segundo. Decidieron ingresar ellos mismos a la escuela abandonada, convencidos de que podría haber alguien oculto en el interior, posiblemente armado. Sin embargo, lo que encontraron allí no era en absoluto lo que esperaban. Sheriff's office, if you're in here, make yourself known. Something in there. Are you serious? For real. Yeah. Like, what do you mean? What? Let me just. For real. So right there on the second floor, Yes. we were looking this way. I heard pitter patter like that along that. What would that be? The east wall. Yeah. And then he hears it at the end of the hallway, and as I'm taking my light down, I see something go like dart across. Are you guys dead ass? Swear. You have And then body we were cam? like, no. But we were talking about you guys. Dude. We were like, let's just black out for a second. So we went completely black in there, and all of a sudden we heard movement behind us, and we just ran. For real. Because there's nobody in there. Okay. Minutos después, los agentes fueron vistos saliendo corriendo del edificio, claramente alterados, con el rostro pálido. Insistieron en que el lugar estaba completamente vacío. Pero si no había nadie adentro, ¿qué fue lo que los aterrorizó de esa manera?
Aquello que presenciaron dejó una huella profunda, no solo en los cazadores de fantasmas, sino también en policías entrenados que no tenían ningún motivo para creer en lo paranormal, hasta esa noche. La pregunta sigue en el aire: ¿se encontraron cara a cara con algo imposible de explicar? Vos sacás tus propias conclusiones. Lamentablemente, es muy probable que nunca sepamos la verdad. Y lo mismo puede decirse del siguiente vídeo, un clip en el que un oficial de policía terminó atrapado en una situación absolutamente aterradora. Este vídeo fue publicado en el sitio web oficial del Departamento de Policía de Texas y muestra lo que comienza como una persecución totalmente rutinaria. Dos oficiales siguen a un vehículo que circula a alta velocidad por un tramo de carretera apenas iluminado, hasta que el conductor cruza bruscamente al carril contrario y se detiene, como si hubiera aceptado que la persecución había terminado. Sin embargo, cuando los agentes se acercan al vehículo, la situación pasa de ser común a profundamente inquietante. You're next. Or you should be. There's no one outside, no one behind the wheel, and the van is locked. Where's he gone? It's magic. In the back. He stopped to think he's hiding in the back. No one in the driver. Al mirar dentro, no encuentran absolutamente a nadie. No hay movimiento en el asiento del conductor, ni rastro de una figura en el lado del acompañante, ni la más mínima señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. El motor está apagado, las puertas cerradas con llave y el interior parece intacto, dejando a los oficiales frente a un vehículo completamente vacío que, sin embargo, los había guiado en una persecución apenas unos instantes antes. Lo ocurrido queda abierto a interpretación, y la escena deja una inquietud persistente que invita a cada espectador a sacar sus propias conclusiones. Y pasemos ahora al siguiente vídeo aterrador. El 22 de noviembre de 2021, dos agentes de policía fueron enviados a inspeccionar una vivienda luego de que la inquilina sospechara que alguien había entrado sin permiso. La joven había regresado a su casa y notó que la puerta principal estaba completamente abierta. Alarmada por la situación, llamó de inmediato a la policía para que verificaran si había alguien en el interior. Los oficiales llegaron al lugar y comenzaron a revisar la casa. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más extraño de lo que jamás habrían imaginado. Los hechos que se desarrollaron a continuación dejaron a ambos agentes paralizados por la incredulidad y el miedo, y todo quedó registrado por las cámaras corporales que llevaban consigo. Just stay here, man. Police, if anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known.
Downstairs clear. Yeah, we're good. Todos los armarios de la casa parecían estar completamente vacíos y el lugar daba la impresión de estar a medio abandonar, a pesar de que se encontraba alquilado. Según el informe, la mujer llevaba viviendo allí apenas alrededor de un mes. Y antes de que alguien se pregunte por qué los agentes no encendieron las luces, la explicación es sencilla. En una vivienda desconocida, perder tiempo buscando interruptores puede ser peligroso. Cada segundo importa, y su atención debía permanecer fija en posibles amenazas. Pero entonces comenzó lo extraño. Las puertas del interior de la casa empezaron a abrirse solas justo cuando los oficiales se acercaban. La tensión se volvió asfixiante. Su respiración se hizo más pesada, y de pronto, se escucharon pasos fuertes y perfectamente definidos que resonaban justo detrás de ellos. Sin embargo, cada vez que se daban la vuelta, el espacio estaba vacío. No había intruso, no había movimiento, no había nada que encajara con una explicación lógica. Aquello dejaba al descubierto lo difícil que resulta presenciar algo tan real, y aún así, resistirse a aceptar una causa fuera de lo normal. Estas imágenes fueron registradas tanto por la cámara del patrullero como por la bodycam de uno de los oficiales. Los agentes fueron enviados al lugar tras múltiples llamados que denunciaban una agresión extremadamente violenta. Pero lo que hacía que el aviso resultara verdaderamente extraño era la explicación que daban los testigos. Hablaban de un supuesto ataque zombie. Según el denunciante, una persona estaba literalmente devorando a otra. El oficial que respondió al llamado pensó en un primer momento que se trataba de una broma de mal gusto, pero aún así decidió acudir para comprobar la situación. Sin embargo, al llegar y bajar del vehículo, cualquier duda se desintegró al instante. Frente a él había un hombre montado sobre otro, desgarrando su carne con los dientes. Hey, let me see your hands! 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 Hey! 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 A partir de ese momento, la situación escapó por completo a cualquier explicación sencilla. No estaba claro si se trataba de un acto de canibalismo, de un brote psicótico provocado por drogas o de alguien tan desconectado que ya no comprendía la realidad. Incluso hubo quienes sostuvieron que el atacante podría haber estado poseído. En los rincones más oscuros de Internet comenzó a circular una idea aún más perturbadora, una posibilidad que muchos insinúan sin atreverse a afirmarla abiertamente, la de que aquello pudiera ser una prueba de la existencia de zombies. El oficial desenfundó su arma y efectuó disparos de advertencia, ordenándole que se detuviera, pero el agresor no mostró reacción alguna. Siguieron más disparos, y aún así, el hombre no se inmutó. Permanecía completamente concentrado en su ataque, ajeno a todo lo demás. Recién el cuarto disparo logró detenerlo. Después de eso, no se difundió información adicional y comenzaron a circular rumores de que el caso había sido clasificado.
El hecho de que este episodio haya ocurrido realmente vuelve todo aún más inquietante y deja abierta la inquietante posibilidad de que se haya tratado de algo fuera de toda lógica conocida. En la madrugada del 13 de agosto de 2018, en el tranquilo pueblo de Frederick, Colorado, el trabajador petrolero estadounidense Christopher Lee Watts asesinó a su esposa embarazada, Shanann, y a sus 2 hijas pequeñas, Bella y Celeste. En los días posteriores, Watts sostuvo una fachada de total inocencia mientras la búsqueda de su familia se intensificaba y la atención pública crecía. Sin embargo, para quienes creen que las almas pueden quedar atadas a los lugares donde ocurrió una tragedia, hay pocas dudas. Si algún espíritu debía permanecer allí, sería el de Shanann. El siguiente clip fue grabado apenas un día después de los asesinatos, cuando Chris aún no había confesado. Lo que los oficiales vivieron dentro de esa casa, no obstante, fue profundamente inquietante, algo que supera cualquier explicación racional. Hey, Chris. So we need to have everybody step out of the house. Because we don't want the dog to get confused with all this. Correct. So you can leave that there. You can leave your camera there. I'll break it up. Okay. We just want to mess you guys up at all. Because my son has, yeah. Dispatch 50922. Show me in service, please. 1204. What's that? Oh, the dog here. He's in the back. He's in the back. Step down. Yeah, just in the driveway is totally fine. What's that? Does it look over the beads? Yeah. I can imagine an adult doing that. Yeah. Because the carpet's otherwise been vacuumed. I mean, it's the vacuum marks. Very, very well kept house. These beads be of interest to him at all as far as the kiddos go? Al principio, la casa parecía normal, en calma, como cualquier otra. Pero esa sensación no duró mucho. A medida que los oficiales avanzaban de una habitación a otra, una incomodidad silenciosa comenzó a instalarse. Algo no encajaba. El ambiente se sentía cargado, como si alguien, o algo, los estuviera observando. Y entonces ocurrió. Un hecho imposible de explicar,
tan extraño y tan fuera de lugar, que alteró por completo el rumbo de la investigación y dejó en claro que nada en esa casa era lo que parecía. Sure. Oh yeah, absolutely, absolutely. A lot of these are motion activated. These are the shoes that she took the scent off of. Okay. That's you. So there's plenty of her fingers here. Yes. Yeah. Oh my gosh. What in the world is that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came from. Yeah, it sounded like a kid toy. It might. It sort of sounds like it. Something. There was a. I heard it. Did you hear it? I did. Sounded like a kid giggling or something, didn't it? Or a kid. Sí, eso que se escuchó fue una risa. Muchos intentarían descartarlo de inmediato. Ruido de fondo, una simple coincidencia. Pero hay un detalle imposible de ignorar. Las hijas de Chris tenían apenas 4 y 3 años. Y aquel sonido se parecía de forma inquietante a la risa de una niña. Los oficiales se encontraban parados cerca del armario de Shannan cuando ocurrió, y en ese instante, la atmósfera dentro de la casa cambió por completo. I heard it. I definitely heard the same thing you did. Yeah, and then he just sort of look. I just. Was she on anything? Oh, no, she was pregnant. I was gonna say, you know about juice in the house or pot? Not that we know of. That or upstairs. Oh, there's upstairs. There's an upstairs, yep. All the bedrooms are upstairs. Well, let's do that. We're gonna go up first? Yeah. Okay. Upstairs. To the right? Oh, I see. Since this place has been so infinitely clean recently, that's kind of interesting to me. Unless that's the way it is. Can you see any kind of dust or anything on that shelf where somebody might? There's no hand down. It doesn't look like anything. No. Okay. That's what we needed to know, though. No, it has not been disrupted. I'm in the laundry room. Mientras la inspección avanzaba, uno de los perros de la familia comenzó a ladrar sin parar, sin que existiera un motivo evidente. Resultaba evidente que el animal estaba percibiendo algo que los oficiales no podían ver, una presencia invisible pero imposible de ignorar. What's that? Yep. Got a book under there. And a rock. Hello. Just a big book. No storage or nothing. Now see, this is a bed though, so sand will go down. Even if somebody's sleeping in Oh, there. that was my glasses. Now, did you get everything? Yeah, do you want me to pull the book out? It's literally right here. Oh. That's it? Consent. Uh-huh. That's what he was showing me. Okay, that's what it is. I'm gonna step back into the laundry room for a second. Okay. Okay. Oh my. See, that fan is created.
trauma scene. Okay. Guess what? That's what he does. What I put in the more of that. Okay. That's the other track team. Okay. So this dog's looking more for trauma or heated areas. Those dogs are going to track the scent. So we may be able, yeah, if they're still out there. Have they started yet? Yeah. They what? 99. Who was it? Just be advised, I have an update in your call. RP has possible information for you. Wants contact by phone in reference to the call. Copy, advised. They're watching that back to peak anyway. Yeah, that's... There were multiple in there. That's why... Okay, that's why we asked. Okay. All right, where are we heading? Anything I need? Nope. Her phone's here? Her phone's here. Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home? She works this is her lifeline. Yeah, that thing comes back. Now it's gonna start blowing up. Oh yeah. Fantastic. It was shut down? Yeah. 1, 8, 19. What does she do for work? Chris seguía interpretando el papel del esposo preocupado. Uno de los oficiales recorría la casa con aparente calma, observando cada habitación. Al principio, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Pero cuando la cámara pasó por uno de los dormitorios infantiles, ocurrió algo inquietante. Si se mira con atención, a la izquierda, cerca de la puerta, una pequeña figura oscura cruza la habitación. Nadie dentro de la casa lo notó en ese momento, pero tiempo después, un espectador de vista aguda del documental de Family Next Door lo señaló. El vídeo es real. El movimiento es real. Y eso fue solo el comienzo. Tras ese instante, se registraron otros sucesos extraños, todos captados por cámaras policiales reales. Susurros, risas infantiles, sombras que se desplazan y puertas que se abren sin explicación. Sea o no paranormal, la energía dentro de esa casa era imposible de negar. El 6 de junio de 2024 se difundió un vídeo que muestra lo que parece ser a una oficial de policía presenciando la repentina desaparición de una mujer llamada Sara durante lo que debía ser un control de tránsito completamente normal. El texto en pantalla dice: mujer se desvanece en plena carretera. Oficial pierde la compostura. En las imágenes, la agente comienza a caminar de regreso a su patrullero, pero segundos después nota que el registro del vehículo está vencido. Da media vuelta para regresar al auto detenido, y es entonces cuando comprende que algo anda muy mal. El asiento del conductor está vacío. Sara ya no está. Ha desaparecido sin dejar rastro, dejando a la oficial paralizada entre la confusión y el miedo. Luego, el vídeo cambia a un segundo ángulo. Tras el primer clip de la cámara corporal, la grabación de la dashcam reproduce el mismo instante desde el frente del patrullero, mostrando la desaparición desde una perspectiva completamente distinta.